Empezamos. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Juan Felipe Villegas. Yo soy residente de segundo año de cirugía general. El tema que le traemos hoy es salvamento de mallas. De antemano, muchas gracias a mi asesor, el doctor Alejandro Carvajal, por su asesoría para la charla. Entonces, a manera de introducción, pues las mallas son de uso muy frecuente. Se reparan más de 20 millones de hernias abdominales con mallas al año. El uso de estas hace parte de la técnica estándar para muchos reparos de pared abdominal al haber demostrado mejores resultados que los reparos primarios. Y la infección de una malla es una complicación muy compleja asociada a múltiples admisiones hospitalarias y reintervenciones. Se dice que ocurre entre un 0.7 y un 25.6% dependiendo de la serie de casos que leamos, y varía mucho dependiendo de los factores del paciente, el tipo de procedimiento y la malla que se usa. Estudios recientes comparando abordaje abierto versus abordaje mínimamente invasivo sitúan que la incidencia de una infección de una malla suele ser menor en el abordaje laparoscópico y ligeramente mayor en los reparos abiertos. Es la tercera causa de reintervención en pacientes llevados a reconstrucción de pared abdominal e implica una alta carga para el sistema, ya que estos pacientes que presentan infección de la malla presentarán estancias hospitalarias prolongadas, múltiples intervenciones, y todo esto aumenta, además de las comorbilidades, los costos en salud. Digamos que podemos organizar los factores de riesgo en dos grupos: los factores de riesgo del paciente y como tal los del procedimiento. Del paciente, las tres comorbilidades más importantes que casi duplican el RR para presentar una infección de la malla van a ser el tabaquismo, la obesidad y la diabetes mal controlada. Y dentro de otras variables, el ASA mayor o igual a 3 y la hernia recurrente con malla previa también genera o presenta ese factor de riesgo para presentar una infección de la malla. Del procedimiento, entonces hay otras cosas. La malla onlay, que para el personal en formación es una malla que está por delante de la aponeurosis de la pared abdominal. El tiempo quirúrgico prolongado, la cirugía emergente, heridas que estén contaminadas o sucias, la cirugía gastrointestinal concomitante y, por supuesto, las enterotomías inadvertidas que se generan, por ejemplo, durante reconstrucciones de pared abdominal, donde el paciente requiere una demolición abdominal. La patogénesis, la infección de la malla y la colonización de la malla generalmente se da al momento del implante de la malla en el paciente. Puede ser por la flora bacteriana del mismo paciente, por flora que tenga en los guantes el personal quirúrgico o por bacterias que estén en el ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Las bacterias se van a unir a estos polímeros de material sintético y hay algunas bacterias, como algunas de estafilococo y de enterobacterias, que van a generar algo que conocemos como biofilm. El biofilm es una matriz extracelular que generan las bacterias cuando se organizan en colonias de materiales sintéticos, y lo que hace este biofilm es que es muy difícil la penetración antibiótica y de la misma respuesta leucocitaria del paciente hacia dentro del biofilm, lo cual dificulta el tratamiento de pacientes con mallas infectadas. Epidemiológicamente, los dos microorganismos más aislados van a ser el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus epidermidis, lo que nos habla de que la mayoría de las bacterias van a ser de la piel. Y seguido a esto, en menor medida, las enterobacterias, mayormente asociadas en pacientes con cirugía gastrointestinal concomitante. El diagnóstico, entonces vamos a tener cambios inflamatorios de la piel, presencia de granulomas y fístulas cutáneas con drenaje intermitente. Aquel paciente que desde la cirugía tiene un granuloma con una secreción blanquecina posteriormente y que presenta episodios de drenaje y episodios de cese del drenaje. Síntomas generalizados, síntomas de infección, fiebre, escalofríos y dolor. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos ayudamos con una ultrasonografía o una tomografía. ¿Qué nos permite esto? Ver si hay presencia de colecciones en relación con el material protésico. Esta sería una ecografía. Esta línea que vemos acá vendría siendo la malla, y en este caso este paciente solamente por delante de esta malla tiene el tejido normal del paciente. Y por ejemplo, esto es una tomografía y aquí tenemos el material protésico y una colección por encima de la malla. ¿Qué hay que tener en cuenta? Es difícil solo por imagen determinar qué líquido está estéril o qué líquido está infectado, y por eso es importante toda la clínica del paciente y todos los paraclínicos y una evaluación integral. ¿Qué ventaja tiene la tomografía sobre la ultrasonografía? Pues que permite evaluar tejidos profundos, si hay compromiso visceral y si hay presencia de una fístula enterocutánea.
Entonces, ¿cuál es el manejo? Una vez hecho el diagnóstico, ¿cuál es el manejo de una malla infectada? Tradicionalmente, el manejo de una malla infectada es la completa remoción del material protésico. ¿Cuál es el problema? Pues retirar una malla implica muchas cosas. Puede ser una pérdida del dominio, una reconstrucción abdominal todavía más difícil a futuro, o un paciente que durante la remoción de la malla presente lesiones viscerales o de otro tipo. Entonces, dadas todas estas implicaciones del retiro de la malla y inspirados hasta de cierta forma de ortopedia, que tiene pues un manejo más extendido del material protésico que nosotros, se ha intentado lo que conocemos ahora como el salvamento de mallas, que son todas estrategias conservadoras que tenemos para no tener que hacer un retiro completo de la malla. Entonces, digamos que son 4 pilares grandes: la antibiótico-terapia, el drenaje, el manejo de la herida y, por último, la decisión parcial de la malla. Entonces, antibiótico-terapia, todos estos pacientes deben recibir antibiótico-terapia inicialmente de forma empírica y después guiado por cultivos. Siempre cubrir los gérmenes más comunes, es decir, los estafilococos. Siempre se deben tomar cultivos para manejo dirigido. Las pautas antibióticas, no hay consenso, pero generalmente son pautas de larga duración. Hay estudios que hablan de 15 días a un mes de antibiótico terapia. El grupo del Hospital Pablo Tobón Uribe hace pautas antibióticas de 2 semanas con adecuados resultados. Y surge una pregunta, y es si se puede irrigar este tipo de material con antibióticos o soluciones con antibióticos y si tiene buenos resultados. Entonces, para responder a esa pregunta, hay muchos reportes de casos en la literatura. ¿Cuál es el problema? Son solo reportes de casos, no hay como una recopilación grande de toda la evidencia. Entonces, este estudio es una serie de casos, de 3 casos de reparos ventrales con malla de PTFE. Encontraron aislamiento de saurios en uno, fecalis en otro y una E. coli en el otro paciente. Se confirmó la presencia de la colección periprotésica por ultrasonografía y en los 3 casos se realizó el drenaje percutáneo y lo que ellos hacían era darle terapia antibiótica sistémica de 1 mes y hacían irrigación con gentamicina 80 miligramos diluidos en 20 cc de solución salina cada 8 horas durante todo el tiempo del tratamiento de este paciente. Estos pacientes se siguieron un promedio de 14 meses sin ningún signo de infección de la malla. Este es otro estudio, son 2 casos de pacientes con seromas infectados. Uno tenía una malla Parietex y el otro una malla de PTFE. ¿Dónde se aisló? En el primero, un estafilococo aureus meticilino resistente y en el segundo, una Klebsiella. Hicieron pauta antibiótica de 2 semanas y dejaron un drenaje percutáneo con un catéter pigtail y irrigaciones con gentamicina 80 miligramos diluida en 30 cc de solución salina cada 8 horas. También tuvieron unos resultados favorables, seguimiento a 12 y 16 meses, sin signos de infección. Entonces, irrigar antibióticos, sí, es una opción. Eh, Hay casos donde ha demostrado buenos resultados. El drenaje es otra de las partes más importantes. Puede realizarse de forma percutánea guiada por imágenes o de forma abierta en caso de yo no tener los recursos o no tener la forma de hacer un drenaje guiado por imágenes. En ocasiones, solamente el hecho de drenar al paciente y dar la antibiótico-terapia puede ser suficiente para el salvamento de la malla. Entonces, es un estudio retrospectivo grande, pues, de mayor cantidad de pacientes que los casos anteriores. Son 21 pacientes, 3 con mallas de PT, 3 tipos de mallas, 5 con PTFE, 14 de polipropileno y 3 de malla biológica. De todos estos pacientes, el 76%, es decir, 16 pacientes, resolvieron solamente con el drenaje y la antibiótico-terapia. Los otros pacientes fue necesario llevarlos a algún procedimiento quirúrgico. Un paciente se llevó una capsulectomía posterior al drenaje, no especifica muy bien por qué no retiraron la malla, sino que solo hicieron redención de la cápsula. Y 4 pacientes requirieron escisión completa de la malla, 2 con malla de PTFE y 2 con malla de polipropileno. Llama la atención que las mallas biológicas todas fueron susceptibles de salvamento. Y el germen más aislado fue el estafilococo aureus. Siguiendo con el manejo de la herida, entonces, pacientes que tienen dehiscencia de la herida o pacientes que yo hice un drenaje abierto y tengo exposición de la herida, tradicionalmente se manejaban con curaciones sobre la herida abierta. ¿Qué ha surgido últimamente? El uso de la terapia de presión negativa como una alternativa a este manejo convencional. Entonces, ¿cuáles son las ventajas teóricas del uso de terapia de presión negativa? Pues que presenta un aumento del contenido de neutrófilos en la herida, una reducción de la carga bacteriana,
altera la morfología y distribución de las colonias de Staphylococcus aureus y se reporta en la literatura tasas de éxito de hasta un 85%. Entonces aquí podemos ver una hernia inguinal y el uso de terapia VAC sobre la hernia inguinal. Esto es de este estudio, que es un estudio retrospectivo de la Universidad del Rosario, de 61 pacientes que se llevaron a manejo de la herida con terapia de presión negativa. ¿Qué hicieron ellos? Realizaron desbridamiento e irrigación de la herida previo a la instalación de la terapia. Si la malla estaba en espacio retromuscular, entonces ellos llegaban hasta el espacio donde estaba la malla y dejaban la terapia VAC, usaron múltiples sistemas comerciales. El salvamento de la malla fue exitoso en un 80.3% de los casos. Dentro de lo más aislado estuvo el Staphylococcus aureus y llama la atención que tuvieron aislamiento de E. coli hasta en un 22%. Haciendo revisión del artículo, pues una de las limitaciones es que ellos no mencionan o no analizan por qué tuvieron tanto aislamiento de E. coli. Es posible que hayan tenido múltiples cirugías gastrointestinales concomitantes, pero no nos queda claro. ¿Cuál fue el factor que ellos reportaron que estaba más asociado a la tasa de fracaso de este manejo con terapia de presión negativa? El tabaquismo activo. Un OR de 7.82, estadísticamente significativo. Evaluaron otras comorbilidades, otros factores sociodemográficos, edad, IMC, el índice de Charson, el tipo de malla, y no encontraron ninguna diferencia estadísticamente significativa para hablar de esto como el fracaso terapéutico. Y por último, tenemos la escisión parcial de la malla. Entonces, consiste en la resección de porciones visiblemente infectadas de tejido protésico que no se haya integrado adecuadamente a la aponeurosis. Se reserva su uso hasta agotar las otras medidas que son más conservadoras o en caso de pacientes que ya tienen una extrusión de la malla y probablemente requieran algún tipo de escisión parcial. Tiene alta tasa de falla y reinfección, hasta un 20 o un 50%, y el otro problema es que puede aumentar el riesgo de recurrencia de la hernia. Entonces, esto es una revisión sistemática y metaanálisis que compara el retiro completo de la malla versus la escisión parcial. Incluyeron 6 estudios observacionales, un total de 317 pacientes, 193 se realizó escisión completa de la malla y 123 escisión parcial. ¿Qué encontraron ellos dentro de lo que evaluaron? Pues sí, la decisión completa tiene mejor tasa, menos tasa de ISO, menos formación de fístulas o senos cutáneos crónicos y menos tasa de reintervenciones. Llama la atención, no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la tasa de recurrencia de hernia, pero porque fue alta en ambos grupos, es decir, en el grupo de la edición completa la tasa de recurrencia fue de 117 pacientes para un 60%, y en el grupo de la edición parcial 94 para un 70%, es decir, quite yo un pedazo o la malla completa, voy a tener una alta tasa de recurrencia herniaria. ¿Qué más discuten los autores de este artículo? Que si bien tuvieron buenos resultados, que si bien tuvieron buenos resultados en cuanto a la tasa de ISO, formación de fístula cutánea y reintervención, una cosa que no pudieron evaluar con el estudio fue otras comorbilidades como lesiones viscerales, enterotomías, o en estos pacientes que se hace escisión completa si tuvieron más formación de fístula enterocutánea. Entonces ellos dicen, sí, la escisión completa es mejor, pero tenga en cuenta que probablemente tenga más dificultades y más complicaciones haciendo una escisión completa que una escisión parcial. Entonces ahora, ¿qué factores influyen en los resultados? El tipo de malla, la posición de la malla, características de la herida del paciente y el aislamiento bacteriano. Entonces, sobre el tipo de la malla y la posición de la malla, tenemos las mallas microporosas y de alta densidad, son mallas que se infectan más y que son más difíciles de realizar un salvamento. Las mallas de politetrafluoretileno, de poliéster y mallas compuestas son mallas que son de difícil salvamento. Las mallas on ley se infectan más y todas las mallas intraperitoneales que se infecten deben ser retiradas por completo. Las mallas macroporosas y de baja densidad son más fáciles de llevar a salvamento de malla con mejores resultados. Las mallas biológicas y de polipropileno, cuando es de baja densidad, generalmente se infectan menos y son candidatas a salvamento de malla. Y las mallas en posición sublate, especialmente las mallas de posición retromuscular, son mallas que tienen menos tasa de infección comparado con las mallas on-lay.
¿Qué características del paciente? Lo que hemos venido discutiendo toda la charla. El tabaquismo es el factor más asociado con la tasa de falla de salvamento y la presencia de fístula cutánea, sea una fístula de la malla a la piel o una fístula enterocutánea, también es un paciente que no es viable llevarlo a salvamento de malla y probablemente requiera una escisión completa de la malla. Y sobre el aislamiento bacteriano, pues el aislamiento de Staphylococcus aureus meticillium resistente, que puede constituir hasta un 49% de las colonizaciones de Staphylococcus aureus, disminuye la tasa de salvamento hasta 2.5 veces. Entonces, estos autores traen una propuesta de ver qué pacientes son candidatos a un salvamento de malla. Entonces, de entrada, si tienen presencia de fístula, ese paciente no es candidato a salvamento, escisión de la malla. Si tiene como factor de riesgo tabaquismo, también se lleva escisión de la malla. Según el tipo de malla, entonces, ¿cuáles son las candidatas a salvamento? Las mallas de polipropileno de baja densidad. Aquí podemos colocar un asterisco y es que si bien estas otras mallas tienen menos tasa de salvamento, pues uno debe darle la oportunidad al paciente teniendo en cuenta de que puede tener cierta tasa de fracaso. Pero idealmente las de polipropileno de baja densidad, si no tienen aislamiento de SARM, son las mallas ideales para llegar a salvamento de mallas. Y ya hablando como tal de toda la estrategia de manejo, entonces tenemos una infección de la malla, vamos a empezar nuestra antibiótico-terapia empírica, nos ayudamos de una imagen para ver si hay colecciones que sean susceptibles de drenaje. Si hay colecciones, entonces se lleva drenaje percutáneo, drenaje abierto. Si no hay colecciones periprotésicas, ese paciente se manejará solo con antibiótico-terapia empírica. Si la herida está abierta o la malla está expuesta, entonces ese paciente hay que darle manejo de esa herida, curaciones o terapias de presión negativa. Y si no mejora, llevarle una decisión parcial de la malla. Y si ya eso no mejora, una decisión completa de la malla. Siempre muy importante la toma de cultivos y de manejo antidirigido. Y por último, nuevamente, los factores asociados con decisión completa, poliéster multifilamento, el PTFE, mallas compuestas, mallas intraperitoneales y la presencia de fístulas enterocutáneas. Tenemos otras estrategias o más allá de estos pilares de que han hablado. Pues esto es una serie de casos donde se instiló agentes antisépticos tópicos para el salvamento de malla en conjunto con la antibiótico-terapia. Entonces son 3 pacientes llevados a reparo de hernia ventral con posterior infección de la malla. Realizaron drenaje percutáneo y lo que ellos hacían era que instilaban soluciones antisépticas según el volumen de pus que sacaran, eso era el mismo volumen de solución antiséptica que sacaron. Que introducían, que usaron peróxido de hidrógeno con solución salina al 0.9% y iodopovidona al 1 con solución salina al 0.9%. Y siguieron 2 de los pacientes, se siguieron durante una década sin infección. La otra paciente falleció de causa desconocida al año de seguimiento, pero durante el seguimiento no hubo tasa de reinfección. Entonces, ¿qué nos habla? La instalación de antisépticos locales puede ser también una alternativa en conjunto con las otras medidas para un salvamento de malla. Y ya por último, entonces, hay forma de prevenir una infección de la malla y que no tengamos que llevar al paciente a nada de esto. Pues lo más recomendado, la optimización de comorbilidades, control de la diabetes, disminución de peso y el cese del tabaquismo. Durante el procedimiento se recomienda solo abrir la malla al momento al que se vaya a implantar y hacer un cambio de guantes antes de recibir la malla. No hay evidencia para el uso de antibiótico-terapia más allá de la profilaxis. Y estos son unos estudios que intentaron ver si sumergiendo la malla en antibiótico, en una solución con antibiótico, era posible disminuir la tasa de infección. Entonces, primero, esto es un estudio en animales, con ratas que se llevaron a reparos ventrales, se le colocaron 4 tipos de malla sintética y luego se inocularon con colonias de Staphylococcus aureus meticillium resistente. ¿Qué encontraron? Que la carga bacteriana sí disminuyó en aquellos animales que habían sido llevados, pues que la malla se había irrigado con solución antibiótica. Pero no ha sido replicable o no se ha podido ver este mismo efecto en pacientes, en seres humanos. Un estudio de 52 pacientes, 26 al grupo de control, el grupo 1, y el grupo 2, entonces eran mallas sintéticas impregnadas con solución de vancomicina y mallas solamente con solución salina. No hubo grandes diferencias en cuanto a las características sociodemográficas de los pacientes y lo que vieron es que no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la formación de seromas, sangrado
e infección de la herida. De hecho, la formación de seroma en valor absoluto fue más alta y la de infección fue más alta en el grupo que recibió la malla implantada con solución antibiótica. Entonces, no hay ninguna recomendación actualmente para impregnar una malla de antibiótico antes de su colocación. Como conclusiones, entonces, salvamento de malla es una estrategia viable para evitar las complicaciones que implica el retiro completo de una malla infectada. El control de las comorbilidades es una de las estrategias de prevención más relevantes. No hay guías o consenso en cuanto al manejo. Digamos que los pilares son la antibioticoterapia, el drenaje y el manejo de la herida. Y siempre tener en cuenta los factores relacionados con el fallo terapéutico y tenerlos en cuenta mientras yo hago el tratamiento de estos pacientes. Muchas gracias.